Muy buenas. Como hemos dicho, vamos a hacer dos ejercicios de esto del mecanismo que hemos explicado anteriormente, del mecanismo que hemos visto de tornillo tuerca, el A, ¿vale? Nuestro ejemplo A. Tenemos aquí dos ejercicios, los enunciados de dos ejercicios que los vamos a poner ahora, los vamos a hacer y los vamos a resolver. Los tenéis en los apuntes de todas formas resueltos y explicados, pero bueno, vamos a explicarlos de nuevo. Vamos a leer el ejercicio 8, el enunciado del ejercicio 8, que sería, disponemos de una máquina provista de un carro que se desplaza mediante un usillo de paso 4 milímetros, ¿vale? Por cada vuelta que yo doy al usillo, el desplazamiento lineal es 4 milímetros. Ahora, me dice que ese carro dispone de un tambor graduado en 80 partes iguales. Y me pide que adivine o que calcule cuántas vueltas debo dar para conseguir que el carro se desplace 48,75 milímetros. En este ejercicio vamos a tener el ejemplo solo del tambor graduado, ¿vale? Solo del tambor graduado. Y en el otro, en el 9, ahora veremos que también añadimos un nonio decimal. Venga, nos centramos en el 8. Lo tenéis resuelto en vuestros apuntes, ¿vale? Aquí que pone solución del ejercicio 8. La vamos a explicar, aunque ya viene descrita, pero vamos a explicarla por si queda un poco más claro. Lo primero que tengo que hacer es calcular las vueltas completas que tendríamos que dar. ¿Cómo calculamos esas vueltas completas? Con la fórmula que habíamos puesto al principio, que teníamos que un desplazamiento es igual al paso del usillo por el número de vueltas completas. Esto es lo que yo voy a adivinar ahora mismo, porque el desplazamiento ya me lo dan, que es el que tengo que llegar, y el paso también. Entonces, solamente tengo que despejar n, que sería el número de vueltas. Si yo despejo n de aquí, d partido por ph, lo tenemos aquí. Y el desplazamiento que lo tenemos, 48,75 milímetros, ¿vale? Partido 4 milímetros del paso del usillo. Y esto me daría lugar, o el resultado es 12,1875 vueltas. Estas son las vueltas completas que yo tendría que dar para llegar a este valor o a ese desplazamiento. Pero claro, yo 12 vueltas las puedo contar, pero ¿cómo cuento 0,1875 vueltas? Pues eso es lo que yo tengo que ahora calcular, cuántas divisiones del tambor corresponden con 0,1875 vueltas. Y se hace de la siguiente forma. Segunda parte. Calculamos el desplazamiento con las vueltas completas que hemos calculado. En nuestro caso son 12. Yo tenía 12 completas y una parte, una fracción. Pues bien, calculamos cuánto avanzo con las 12 vueltas completas. Y el desplazamiento con 4 vueltas completas son 12 por el paso del usillo, que es 4, 48 milímetros. Yo tenía que conseguir 48,75 y tengo 48. Entonces me restaría 0,75, que es lo que viene ahora en el paso 3. Calculamos cuántas divisiones nos harían falta para completar los 0,75 que quedan por avanzar, porque las 12 completas las puedo contar fácilmente y me quedan los 0,75 que voy a ver cuántas divisiones del tambor necesito. Calculamos el desplazamiento por cada división del usillo, del tambor, por cada división del tambor. Un fallo que hay en los apuntes. O sea, calculamos el desplazamiento por cada división del tambor, que en nuestro caso eran 80 partes. Pues si yo en una vuelta completa avanzo 4 milímetros, que es el paso, y lo divido por cada división del tambor, que son 80, me da cuánto avanzo por cada una de esas divisiones, que es 0,05 milímetros.
Si yo ya sé cuánto avanzo por cada división y sé cuánto tengo que avanzar, que es 0,75, pues es muy fácil calcularlo. Dividido 0,75, que es el total, por las divisiones o por el desplazamiento de una división, y me daría cuántas divisiones tengo que avanzar. 0,75 milímetros entre 0,05 milímetros tenemos las 15 divisiones. Esto serían milímetros, esto serían milímetros, se irían, y tengo las divisiones. En total, pues claro, sumo las dos cosas que he calculado. Las 12 vueltas completas, que avanzo 48 milímetros, y las 15 divisiones del nonio del tambor, perdón, que avanzo 0,75. Y con esto el ejercicio estaría resuelto. Como veis, este tipo de ejercicio es fácil, solo con las divisiones del tambor es muy fácil. Ahora, después veremos en el siguiente ejercicio, el 9, veremos que se complica un poco con el nonio, pero no es más que repetir el procedimiento 2 veces. Pasamos ahora al ejercicio 9, a solucionar el ejercicio 9, que sería este de aquí, y vamos a ver el enunciado. Me dice que tenemos un carro que posee un lucillo de 6 milímetros, de paso de 6 milímetros, y además tiene un tambor dividido en 120 partes. Esto, además, para conseguir una mayor apreciación, dispone también de un nonio decimal, es decir, el tambor está dividido en 120 partes y un nonio dividido en 10 partes. Y ahora me dice calcular el movimiento angular que se debe realizar al volante para realizar un desplazamiento de 15,32 milímetros. Es decir, cuántas vueltas y fracción de vueltas tengo yo que darle a mi tambor o a mi volante para que llegar a los 15,32 milímetros que me están pidiendo. Bueno, pasamos, lo tenéis solucionado en los apuntes, pero lo vamos a explicar como antes. Ahí lo tenéis, la solución del ejercicio 9. Vamos a aplicarla. Yo lo que he hecho aquí al principio, antes de empezar con lo que es el propio ejercicio, he calculado las apreciaciones. La apreciación del tambor, ¿vale? Como hemos dicho antes, sería, si queremos decirlo de otra forma, sería cuánto se desplaza linealmente por cada división del tambor, y es tan fácil como dividir el paso del lucillo, que es lo que avanza en una vuelta, partido por las divisiones que tenemos del tambor. Entonces, 6 milímetros entre las 120 divisiones que tenemos, y tenemos un valor de 0,05 milímetros. Es decir, por cada división del tambor avanzamos 0,05 milímetros. También he calculado la apreciación del nonio, que en este caso un nonio decimal, es decir, 10 divisiones, y que lo llamamos n'. Y la apreciación, como hemos dicho antes, hemos dicho que era el paso del lucillo partido por la multiplicación del número de divisiones del tambor por el número de divisiones del nonio. Número de divisiones del tambor eran 120, como hemos visto aquí, y las divisiones del nonio, que hemos dicho que era decimal, 10 divisiones, perdón. Entonces, paso del lucillo 6 dividido entre 1200, y da este valor, 0,005 milímetros. Por cada rayita de mi nonio, por cada división de mi nonio, yo avanzo 0,005 milímetros. De otra forma, también lo puedo calcular como el desplazamiento que yo tendría que he calculado antes por cada rayita del tambor, que era 0,05 y lo llamaba DH. Si yo sé que o sea que mi nonio lo que hace es dividir la mínima división del tambor, que entre 10 partes,
pues entonces si lo calculo o hago esa división, también podría tener el valor de cuánto avanzo por cada división del nonio. Aquí lo tenéis. Cuánto avanza por cada división del tambor dividido entre el número de divisiones del nonio. 0,05 entre 10 y me da el mismo valor, 0,005 milímetros, igual. Lo puedo hacer de las dos formas. Ahora, ya pasamos a lo que es hacer el propio ejercicio. Ya sabemos las apreciaciones, ya sabemos cuánto avanza por cada división del tambor y por cada división del nonio, por lo cual ya puedo hacer el ejercicio ya de manera más rápida. Primero, calculamos el número de vueltas que necesitamos para conseguir el desplazamiento. Número de vueltas completas, ¿vale? Aquí estamos viendo vueltas completas. Con la fórmula que venía al principio, yo tenía que el desplazamiento era el paso del husillo por el número de vueltas. Despejo el número de vueltas y tengo esta fórmula. Desplazamiento partido por el paso del husillo. Mi desplazamiento que me pide es 15,32 y el paso del husillo 6. Hago esa operación y tengo 2,55 vueltas. Pero como hemos dicho antes, 2 vueltas completas yo las puedo medir bien, yo lo puedo hacer bien, pero el 0,55 vueltas, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Entonces, vamos a seguir y intentar adivinar cuánto tendríamos que avanzar, cuántas divisiones del tambor necesitamos para las 0,55 vueltas. Lo primero que tendría que hacer era calcular cuánto he avanzado con las vueltas completas, que sí las puedo medir. Pues con 2 vueltas completas el desplazamiento sería 6 milímetros por 2 vueltas completas, 12 milímetros. Como yo tenía que avanzar en total 15,32, pues veo cuánto resta o cuánto me resta por avanzar. 15,32 menos 12 milímetros de las 2 vueltas completas, me quedan 3,32 milímetros. Ahora, como sabemos que el desplazamiento por cada división del tambor eran 0,05 milímetros, aquí no está puesto, lo vamos a poner, pues si hago el simple cálculo, la división de cuánto tengo que avanzar, cuánto me resta entre cuánto avanzo por cada división, me da un valor de 66,4 divisiones. Como veis, aquí tengo una parte entera y una decimal. O sea, es decir, yo tengo que avanzar 66 divisiones completas y un poquito más. Pero un poquito más, el 0,4, ¿cómo lo hago? Pues ahora tengo que irme a mi nonio. Como hemos hecho antes, tengo que hacer la misma operación, lo mismo que hemos hecho anteriormente, 2 veces. Esto de aquí es como si repitiese este procedimiento, pero en vez del lugar con las 0,55 vueltas que me quedaban, pues ahora las 0,4 divisiones que me restan. Primero calcularemos cuánto avanzamos con las 66 divisiones y el resto serían las 0,4 divisiones. Como viene aquí descrito, hacemos el mismo procedimiento pero ya con el nonio. En 66 divisiones avanzamos 3,30 milímetros, porque por cada una de ellas avanzamos 0,05 milímetros. 66 por 0,05, 330. Si vemos lo que me resta, de los 332 que yo tenía que conseguir, he conseguido 330, pues me quedan 0,02 milímetros. Como ya sé cuántas divisiones cuánto avanzo por cada división del nonio, pues podré calcular cuántas divisiones necesito para llegar a los 0,02 milímetros. Cada división del nonio avanza 0,005 milímetros, que lo hemos calculado al principio. Por lo tanto, si necesito 0,02 milímetros y avanzo por cada una 0,005 milímetros, resulta que tengo que avanzar 4 divisiones del nonio. Entonces ya tengo todos los datos. Ya tengo aquí un valor que es entero, no tengo ningún decimal.
Y ahora ya puedo asegurar que con 2 vueltas completas, 66 divisiones del tambor y haciéndolo coincidir con la cuarta división del nonio, llegaríamos a los 15,32 milímetros que me estaba pidiendo en el enunciado del ejercicio. Con esto quedaría completo el ejercicio resuelto, y ya hemos visto los dos tipos de ejercicios que tenemos en esta parte, tanto si tenemos solo tambor graduado como si tenemos tambor graduado y un nonio. Y hasta aquí esta parte de la explicación.